Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando acerca del telmisartán, un medicamento antihipertensivo que es utilizado para disminuir los niveles de presión arterial alta. En este video te mostraré todo lo que tienes que saber acerca de este medicamento. La Asociación Americana de Cardiología categoriza la presión arterial de la siguiente manera. Tenemos que no todos los pacientes van a estar presentando los mismos niveles de presión arterial, sino que más bien va a ir variando. Entonces esta clasificación nos permite poder ir individualizando a cada paciente y de esta manera poder determinar cuál tratamiento es el adecuado, cuál tratamiento es el idóneo para el caso de este paciente. Tenemos que esta clasificación nos permite observar que vamos a tener pacientes que van a estar presentando una presión arterial normal. ¿Cuándo va a ser una presión arterial normal? Tenemos que un paciente que esté presentando niveles de presión arterial normal es aquel paciente que está presentando en su toma de tensión arterial cifras que van de los 120 a los 80. Entonces este sería un paciente no hipertenso. Ahora bien, pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría elevada. La categoría elevada la vamos a encontrar en todos aquellos pacientes que nos estén presentando cifras de presión arterial, en este caso sistólica, que vayan desde los 120 a los 129 y que además tengan una presión diastólica menor a 80. Entonces estos pacientes estarían presentando niveles de presión arterial elevados. Posteriormente tenemos la presión arterial alta. Aquí nos clasifica la presión arterial alta de dos maneras: presión arterial alta de grado 1 y presión arterial alta de grado 2. En la presión arterial alta de grado 1 los pacientes van a estar presentando cifras de presión arterial sistólica, la que se encuentra en la parte de arriba, que van desde los 130 a los 139, mientras que su presión diastólica va a oscilar alrededor de los 80 a los 89, identificando la presión diastólica como el número que se encuentra en la parte de abajo. Ahora bien, tenemos que la presión arterial alta de grado 2, si vemos, son niveles de presión arterial sistólica que van más allá de los 140, mientras que la presión diastólica corresponde a 90 o más. Entonces tenemos que los pacientes con presión arterial alta grado 2 son pacientes que tienen una presión arterial mayor a 140 con 90. Una vez que el paciente ha rebasado el límite de los 140 con 90, se va a estar elevando más la probabilidad de que este paciente comience a tener nuevas cifras mucho más elevadas de presión arterial alta, con lo cual se pudiese llegar hasta una crisis hipertensiva, en la cual tenemos que, para que esto suceda, el paciente tiene que tener cifras de presión arterial mayores a 180 con 120, que ya serían cifras bastante altas que comprometen el estado de salud del paciente. ¿Cuándo usamos este medicamento? Este es un medicamento utilizado en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial. A su vez, también tenemos que podemos utilizar este medicamento en hipertensión arterial de difícil control, es decir, en todos aquellos pacientes que presentan cifras de presión arterial que se encuentran muy elevadas y que no han podido conseguir esa disminución en sus cifras de presión arterial. A su vez, también tenemos que podemos utilizar este medicamento en pacientes que aún con el uso de otros fármacos antihipertensivos no han podido lograr la disminución de sus cifras de presión arterial. También lo podemos utilizar en pacientes que ya han implementado una disminución en la ingesta de sal, que han implementado también el ejercicio aeróbico, que han implementado la dieta DASH, que consiste básicamente en un alto consumo de frutas y vegetales y una disminución de la ingesta de grasas saturadas, y que aún así, poniendo en práctica o modificando estas acciones no farmacológicas, no han podido obtener esas cifras o esa disminución en sus cifras de presión arterial. Entonces estos pacientes son pacientes en los cuales podríamos estar utilizando este medicamento. También tenemos que lo podemos utilizar en pacientes mayores de 55 años que tengan riesgo de comorbilidades, y esto del riesgo de las comorbilidades se refiere básicamente a todos aquellos pacientes que no solamente se encuentran cursando con presión arterial alta, sino que también se encuentran acompañados por otra patología o por otra enfermedad, como frecuentemente lo es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces es en estos pacientes en los cuales es conveniente el uso de este medicamento. Continuamos con los beneficios terapéuticos de este medicamento. Y bueno, tenemos que este medicamento tiene múltiples beneficios terapéuticos que contribuyen principalmente a reducir la presión sistólica y la presión diastólica del paciente. En este caso, bueno, aquí tenemos una toma de presión arterial en la cual tenemos en la parte de arriba una presión arterial sistólica de 180
y en la parte de abajo una presión diastólica de 100. Esta cifra de presión arterial es una cifra muy elevada, la cual el medicamento va a tener la función tanto de disminuir la cifra de arriba como de disminuir la cifra de abajo. También tenemos que otro de sus beneficios terapéuticos es la reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tenemos que como consecuencia de los niveles de presión arterial elevado por mucho tiempo, los pacientes van a tener tendencia a presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo, la cual consiste en un engrosamiento de una de las paredes del corazón, lo cual va a estar impidiendo que éste pueda estar bombeando sangre de manera efectiva hacia el torrente circulatorio. Otro de los beneficios terapéuticos con los cuales cuenta este medicamento antihipertensivo, como lo es el telmisartán, es la reducción significativa de proteinuria, así como la disminución de microalbuminuria y macroalbuminuria. Y bueno, estos conceptos van a estar íntimamente relacionados con lo que corresponde a daño renal en consecuencia a niveles de presión arterial que se encuentran elevados durante un largo periodo de tiempo, y asimismo también se puede deber a cifras de glucosa elevadas en el caso de los pacientes diabéticos, los cuales puede estar condicionando la función, en este caso la función renal. Entonces es muy importante que si somos pacientes hipertensos o diabéticos, o incluso que padezcamos estas dos patologías, es muy importante que solicitemos a nuestro médico los exámenes correspondientes para poder identificar si tenemos riesgo de desarrollar lesión renal como consecuencia de la presión arterial alta o de la glucosa elevada. Tenemos que este medicamento se va a encontrar actuando como un nefroprotector, se va a encontrar reduciendo significativamente la proteinuria. La proteinuria pues básicamente es que vamos a encontrar o que el paciente que está cursando con presión arterial alta o con diabetes, bueno, pues va a estar excretando proteínas a través de la orina. Decimos que el paciente tiene proteinuria cuando esas concentraciones de proteínas en orina están rebasando los 300 miligramos por día. Entonces, si un paciente en nuestros resultados cuenta con 300 miligramos al día, y estos son marcadores que nos indican daño renal. Por su parte, tenemos la microalbuminuria y la macroalbuminuria. Esto consiste en la excreción de albúmina a través de la orina. Decimos que es microalbuminuria cuando los niveles de albúmina se encuentran entre 30 a 300 miligramos por día, mientras que la macroalbuminuria corresponde a niveles de albúmina en orina correspondientes a más de 300 miligramos por día. Tenemos que esto lo tenemos que estar revisando, sobre todo en pacientes con hipertensión, para de esta manera prevenir nefropatía, ya sea nefropatía por diabetes o nefropatía por hipertensión, o en algunos casos por ambas. Tenemos también que esto se va a encontrar disminuyendo o previniendo la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Tenemos principalmente que, bueno, el hecho de poder prevenir lesiones renales, de poder prevenir este daño renal, pues va a estar contribuyendo a que pueda disminuirse todos estos riesgos cardiovasculares que pueden estar acompañando a estas patologías. En el caso de los pacientes que ya se encuentran con estos diagnósticos ya de larga duración, pacientes que han sido diagnosticados desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cada cuántas horas debo tomar este medicamento? Debemos de recordar que cada paciente es único. Cada paciente necesita de alguna manera poder establecer cuál es su promedio de tomas de presión en un determinado tiempo, para poder de esta manera determinar si el telmisartán es un medicamento adecuado o es el medicamento idóneo para poder tratar a este paciente. Para esto tenemos que llevar a cabo tomas repetidas de los niveles de tensión arterial, o que es lo mismo de la presión arterial. Tensión arterial y presión arterial vienen a ser lo mismo. Entonces tenemos que realizar tomas repetidas de tensión arterial o de presión arterial para poder establecer si a mi paciente le puedo estar indicando este medicamento. Tenemos que para ello una muy buena idea es tener o llevar a cabo una bitácora o un registro de los niveles de presión arterial en casa. Esta bitácora, este registro nos ayudan bastante para poder conocer al paciente y de esta manera poder llevar un seguimiento con lo que respecta a su tratamiento. Tenemos aquí este ejemplo en el cual vemos como en esta tabla ejemplificamos los días. Vamos a suponer que es un paciente en el cual se le está llevando a cabo un registro de 7 días de su presión arterial sistémica. Tenemos que lo va a estar haciendo por la mañana y por la tarde, y así sucesivamente hasta cumplir con los 7 días. Una vez que el médico evalúa estas bitácoras o este registro, es el medio por el cual podemos establecer
establecer si a este paciente es conveniente o no es conveniente indicarle telmisartán como antihipertensivo. Acá tenemos otro registro en la cual, bueno, pues la esencia es la misma, poder llevar a cabo ese registro, cómo ando de presión arterial a lo largo del día en casa, para de esta manera poder establecer cuál es la mejor opción terapéutica para mi paciente. Ahora bien, ¿cuál es la dosis recomendada para estos pacientes? Generalmente en los pacientes en los cuales ya hemos establecido que el telmisartán es el medicamento indicado para este paciente, bueno, generalmente la dosis corresponde a tabletas de 40 miligramos que son indicadas una vez al día. En algunos casos se tiene que indicar hasta 80 miligramos, pero esto va a ir de manera progresiva, dependiendo de cómo vayamos viendo la evolución de nuestro paciente. Tenemos que tomar siempre en cuenta que tenemos que estar monitorizando la presión arterial. Como ya lo mencionamos, una manera de estar monitorizando la presión arterial es a través de esas bitácoras o de esos registros de la presión arterial que el paciente pueda hacer en su casa y que nosotros estemos evaluando y dándole un seguimiento para de esta manera poder confirmar que el medicamento que estamos utilizando es el adecuado para él. Efectos adversos. Bueno, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Por eso es que es muy importante llevar a cabo la monitorización de la tensión arterial o de la presión arterial. De esta manera nosotros no solamente estamos encontrando la mejor opción terapéutica o la mejor opción de tratamiento para el paciente, sino que también estamos previniendo uno de los efectos adversos que más frecuentemente podría estarse presentando con el uso de este medicamento, que es la hipotensión. Al ser un medicamento con una acción alta en cuanto a disminuir las cifras de presión arterial, es muy importante que siempre estemos al pendiente de que no exista una disminución, prevenir la hipotensión. Otro de los puntos importantes que debemos de estar tomando en cuenta siempre son las situaciones en las cuales no podemos consumir este medicamento, no podemos estar indicando este medicamento. Esto corresponde a las contraindicaciones. Las contraindicaciones principales de este tratamiento, de este medicamento, como lo es el telmisartán, esto de la hipersensibilidad al principio activo corresponde a los pacientes que puedan haber sido en alguna otra ocasión alérgicos a este medicamento. Entonces, en pacientes alérgicos es muy importante que no administremos este medicamento. También otra de las situaciones en las cuales es muy importante que no administremos este medicamento es en las pacientes embarazadas con presión arterial que se encuentran en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Es importante no utilizar este medicamento en estas pacientes. Por otra parte, también tenemos que otra de las contraindicaciones que tenemos de este medicamento es no poder usarlo en pacientes con padecimientos de obstrucción biliar, es decir, en pacientes que tengan padecimientos relacionados con la vesícula. Es importante que no consuman este medicamento, que no indiquemos este medicamento en estos pacientes. Por último, tenemos también a pacientes que se encuentran cursando con patología hepática severa. En estos pacientes tampoco se debe de indicar este medicamento. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el final de este video. Como siempre, agradecerles por acompañarme en cada uno de estos videos, y más adelante, bueno, pues estaremos hablando de otros fármacos más, así como de la farmacodinamia, la farmacocinética de cada uno de estos fármacos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.